Hola estudiantes, esta semana los vamos a enfocar en los elementos de la poesía. Antes que empecemos a leer el poema de la semana, me gustaría hablar con ustedes sobre los elementos de la poesía. Si ponemos atención al cartel 36 enfrente de nosotros, vamos a hablar sobre lo que hace y forma un poema. Los elementos son la rima, repetición, aliteración. Primero vamos a empezar con la rima. Rimas son palabras que terminan con el mismo sonido o los mismos sonidos. Por ejemplo, gato, pato, rato. Todos terminan con el sonido to. Gato, pato, rato. Ese es un pedazo de la poesía. Queremos hablar sobre los dos pedazos que si los juntamos juntos forman los elementos de la poesía. Vamos a movernos a la repetición. La repetición son las mismas palabras o líneas que se dicen una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Se repiten. Por ejemplo, me gusta mucho el color rojo. Tengo un sombrero rojo. El pájaro afuera de mi ventana es rojo. La palabra de repetición es rojo. Esto también forma un pedazo de los elementos de la poesía. Vamos a ver el último elemento. Eso es la aliteración. La aliteración son palabras que están cerca y comienzan con el mismo sonido o los mismos sonidos. Mira la diferencia sobre la aliteración y una rima. Rimas son con los mismos sonidos al final, que terminan como gato, pato, rato. Aquí estamos viendo palabras que empiezan con el mismo sonido al principio de la palabra. Pedro pica papas con un pico. ¿Cuál es la letra o las palabras que forman el mismo sonido? La letra P. Pedro pica papas con un pico. Estos tres elementos forman la poesía. Ahora, ¿estamos listos para prepararnos a leer? Vamos a movernos al poema. Vamos a leer sobre poemas sobre pasteles. Primero vamos a prepararnos para leer. El estudio de género. La poesía usa imágenes, sonidos y ritmos para expresar ideas y sentimientos. Ahora vamos a ver y hacer una predicción del poema que vamos a leer sobre pasteles. Echa un vistazo a poemas sobre pasteles. Piensa en las características de la poesía. ¿Sobre qué piensas que serán los poemas? Queremos también establecer un propósito para leer. Como buenos lectores, siempre debemos tener un propósito para leer sobre cualquier cuento estemos leyendo. Por ejemplo, aquí vamos a leer para descubrir qué dicen los poemas sobre dos tipos de pasteles. Pongan atención, alumnos. Vamos a empezar a leer. ¿Listos? Ahora, vamos a leer un poema sobre pasteles. Las instrucciones dicen, lee el poema, vuelve a leerlo y aplaude, siguiendo el compás. ¿Cómo hizo la poeta para que el poema tuviera un patrón y un ritmo divertidos? Vamos a poner atención. ¿Listos? 20 de septiembre. ¡Qué gran manzana! ¿Es toda para mí? ¿Cómo brilla su color rojo? Rubí. Vamos a cortarla y hacer un pastel que comeremos con canela y miel.
Ahora, vamos a leer el poema una vez más para ver si podemos ver los elementos que forman que forman la poesía. 20 de septiembre. ¡Qué gran manzana! ¿Es toda para mí? ¿Cómo brilla su color rojo, rubí? Vamos a cortarla y hacer un pastel que comeremos con canela y miel. Ahora, vamos a regresar al cartel que vimos al principio de este video. ¿A dónde vemos una rima? Recuerden que una rima son palabras que terminan con el mismo sonido o los mismos sonidos. Regresemos al poema. Mi y rubí terminan con la I. Ese es el mismo sonido. Mi, rubí. También vemos pastel, miel. E y L forman el sonido el. Y la palabra el. Pastel, miel. Ahora vamos a regresar al cartel. Vamos a buscar cuáles palabras se repiten. Las mismas palabras o líneas se dicen una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Regresemos al poema. Vamos a ver cuál palabras se repitieron. Veo la palabra y. Se sigue repitiendo. ¿Qué más vemos? Tomen un momento para leer el poema otra vez y busquen esas palabras. Ahora vamos a regresar al cartel y vemos el último elemento es la aliteración. Las palabras que están cerca comienzan con el mismo sonido o los mismos sonidos. Regresemos al poema. Vemos que 2 veces en el poema vemos cómo cortarla con comeremos. Empiezan con las letras C, O, que forman el sonido co. Cómo cortarla, comeremos con. Ahí vemos el último elemento de la poesía. Ahora, puedes escribir este poema en tu cuaderno en casa y subraya las palabras que riman. También quiero que tú subrayas las palabras que ves repetición y aliteración para que tengas más práctica. Si necesitas ayuda, pídele a tus padres que te den asistencia. ¿Le gustó el poema? Ojalá que sí. Gracias por ver este video y nos veremos muy pronto. Saludos.